Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega a la patria grande. Llega a la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega a la patria grande. La patria grande. Buenos días, España. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Como se sabe, recientemente hubo una reunión en Barcelona, España, que aglutinó a líderes y políticos de la izquierda y el progresismo mundial. La reunión surge como una respuesta a la derecha y a la extrema derecha, auspiciada por el imperialismo gringo. La reunión fue exitosa en la medida que los líderes políticos pudieron relacionarse y establecer condiciones para un frente antiimperialista y anticolonial, dada la ruptura del orden mundial que encabeza la administración de Donald Trump. Ahora bien, ¿qué se puede esperar de este frente que está por verse que realmente funcione? ¿Será una reunión más? ¿Una declaración más de tantas que no llegan a nada? Para hablarnos de esto nos acompaña un militante comunicador antiimperialista, director de antiimperialista.com, bueno, y que muchísima gente lo conoce. Chema Sánchez, gracias por estar con nosotros este día. No, gracias a vosotros. Tengo muchos amigos en México y eso que nunca he estado en México, con lo que, bueno, agradecemos a las redes esas grandes ¿Cómo que no has amistades. estado en México? Pues tienes que venir, vamos a ver cómo logramos que vengas para acá y que descubras México también. Te voy a comentar ahorita que estábamos platicando, que ya no terminé de contarte la anécdota de Felipe González. Se sabe que él le dijo a Zapatero, le dijo, tú no puedes ser presidente de España si no conoces México. Hay Mm. que reconocerle que tenía sentido lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, tienes que venir a México, Shema. ¿Cómo ves, cómo viste esta reunión allá en España de líderes que en un principio no se querían juntar, algunos no se veían con mucha confianza, pero que no les quedó de otra tratar de buscar las posibilidades de una alianza? Como sabemos, la mayoría de las alianzas, por no decir que todas, su origen es el miedo. Se alía uno porque dice, oye, ¿qué está pasando? Nos van a llevar también a nosotros de corbata. Y bueno, se dio esa reunión. Sabemos que incluso nuestra presidenta confirmó que iba a haber otra próxima reunión el próximo año, lo cual es muy bueno porque alienta obviamente a la izquierda que de repente se vuelve, siento yo, demasiado tolerante ante las agresiones y el discurso de odio que maneja la derecha, sobre todo en los eventos que hacen. Como que la izquierda dice, ah, bueno, déjalos ahí, déjalos hablar, no, ni te metes, ¿para qué los alborotas? Sin embargo, hay contextos y hay situaciones que ameritan en que uno responda. No puedes dejar que no responder siempre porque ellos confunden claramente prudencia con debilidad o con miedo. Ellos piensan, no responden porque nos tienen miedo. Y debe llegar un punto en el que diga, ¿sabes qué? Hasta aquí. Allá donde quieras vas. Tú quieres guerritas, guerritas. Quieres golpes, golpes. Como decimos en México, a como quieras el baile lo damos, ¿eh? Porque ya nos hartaste. Hablamos, hablamos, pero si no, lo que tú quieras. Eso lo veo yo conforme veo un avance de la derecha que se sienten que van en caballo ganador y fulminando a todos los que son enemigos de ellos, que para desgracia de ellos son demasiados porque son los sectores a los que atacan son muchísimos. Ahora sí que me callo para que nos cuentes tú qué viste, qué opinaste y lo que se te ocurra, Chema. Aquí no hay censura. Bueno, lo mejor o lo único mejor de todo ese encuentro es quizás la presencia de Claudia Sheinbaum, porque todos los calificativos y todos pues las autoproclamadas izquierdas, autoproclamadas progresistas, autoproclamadas antiimperialistas, autoridades que se reunieron
en ese contubernio, realmente están mintiendo desde la misma autoproclamación de lo que no son. Realmente hay una cuestión. Bueno, fíjate, antes de que me vaya al tema directamente, solo contestarte que se me estaba ocurriendo cuando decías lo de que las izquierdas deberían confrontar a la administración de Estados Unidos, a Trump, con más valor. Hay una anécdota que creo que está en vídeo y todo, en la que Fidel Castro contaba cómo él, cuando hacía buceos humanistas, se encontraba pues uno de estos peces agresivos que había por allí. Dice, lo peor que puedes hacer es huir, tienes que plantarle cara, si no él ve que huyes y te ataca. Entonces Claro. es mejor que él vea que no te asustas y entonces él es el que se va. Dice, pues esto hay que hacer contra el monstruo y esto hay que hacerlo igual. O sea, que tenías por ahí, él estaba dando el mismo consejo que tú ahí. Respecto a esto, ¿por qué digo lo de autoproclamadas? Vamos a ver. Si fueran antiimperialistas, ya ni eso, solo de verdad de un mundo multipolar, ya que están en los BRICS como Brasil, no hubiera actuado bajo las instrucciones de Estados Unidos prohibiendo la entrada a Venezuela, que a lo mejor otro gallo hubiera cantado ahora, ¿no? Claro. Si fueran realmente antiimperialistas, no acompañarían las narrativas del imperio contra Venezuela permanentemente Petro, el de Colombia. Sí, jugaron muy mal. Sí, si fuera antiimperialista Pedro Sánchez, no sería Europa, porque Europa es un cipayo, un lacayo, precisamente de todo de las instrucciones y de las necesidades del imperio, prácticamente en todo. Diréis, bueno, pero Pedro Sánchez ahora tiene una narrativa, un discurso, bueno, está en una especie de mercado de las narrativas electorales dentro del sistema, de un sistema en esta parte de Occidente que no se basa en esa realidad democrática que nos venden. Es un trampantojo. Mira, ahí lo más parecido a un republicano es un demócrata, lo más parecido a uno del PP es uno del PSOE. En, Tanto es así que en el año 2011, cuando las plazas del 15M famosas, de las que salen Podemos y otras, bueno, salen de las que de repente aparecen como pues recogiendo esas necesidades del pueblo, ese estallido popular y sus cánticos en las calles, lo recogen esta gente. Yo te tengo que decir que todo el mundo tenemos un pasado, lo siento, yo también. Yo fui incluso candidato de Podemos para autonómicas y regionales aquí. La verdad es que, bueno, no era el candidato de Pablo Iglesias, era el candidato de la oposición de países de los que elegían dentro de Podemos, estábamos unos Podemos más zurdos y otros menos, ¿no? Yo estaba en los más zurdos y estaban los ungidos por el poder. Te tengo que decir que el candidato contra el que yo me enfrentaba en la Comunidad Valenciana, donde yo estaba, era uno que era del PSOE. O sea, el candidato de Podemos que estaba ungido por el líder de Podemos era del PSOE. Para que te hagas idea un poco de la cercanía que había políticamente, aunque aparentaban ser... Bueno, las plazas decían PSOE y PP la misma mierda es. Ese era el cante. Más claro, ¿eh? No se puede. Aquí a No se veces puede pasa decir lo más. mismo, ¿eh? Con el partido oficial que mete periodistas y panistas, les abren la puerta, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, pues aquí era PSOE y PP la misma mierda. Entonces, en el caso de que sea Pedro Sánchez el que acoge todo esto y tal, viene precedido de unos pasos como es la visita del rey, el estar un poquito más cerca de Sheinbaum. ¿Por qué? Porque tú imagínate esa reunión de progresistas sin Sheinbaum. Ya era nada, era el conjunto vacío, era un significante vacío. A Sheinbaum la necesitaban para estar ahí, porque era la única que mantiene un Estado con cierta soberanía. Está muy cerca del imperio, está tan cerca, está tan cruzado, está tan entrelazado, está tan entroncado con el imperio económicamente y en todos los sentidos poblacionalmente, que es mucho más difícil la soberanía. Bueno, pues los actos soberanos, aunque no sean tantos o que en la interna sabréis los aciertos y los errores, pero desde la externa es bastante más antiimperialista las acciones de Sheinbaum que, por supuesto, las de Petro, las de Lula o las de Pedro Sánchez. Las de Pedro Sánchez es que no tiene nombre, porque efectivamente, mira, el otro día un camarada tuyo, que es miembro también del canal nuestro, antiimperialista, así que es mexicano y que todo el mundo conocerá también, Cristian Nader, Ajá. en uno de sus programas ahí decía
cuando le preguntaban, oye, ¿y este Pedro Sánchez, qué nos puedes decir? Dice, bueno, pues es el ala progresista del PP. O sea, o sea, que es verdad, es que el PSOE, ¿qué es? PSOE y PP la misma mierda es. Entonces el PSOE es, en realidad, es el ala progresista del PP. ¿Y qué es el PP? El ala progresista de Vox, que es la ultraderecha. ¿Y por qué? ¿Y qué es Podemos? El ala progresista de PSOE. Están todos conectados, interconectados. Bueno, ahora es Sumar. Ahora han hecho una especie de apartado que es Podemos y se queda Sumar, que en realidad es hijos de Podemos, que hijos, no hijos carnales, sino Sí. fueron elegidos. Era la vicepresidenta del gobierno ahora, es vicepresidenta a raíz de que se va también Pablo Iglesias y luego ya se queda como tal a efectos con un partido nuevo que es Sumar. Bueno, todas estas cosas raras que contadas desde fuera parecen muy complejas. La idea es, tanto PSOE y PP es la misma mierda y de repente PSOE ha gobernado más años que nadie en estos 40 y tantos, 50 años de post-franquismo, de post-dictadura, con una transición falsa, o sea, con una transacción en la que por la noche eran fascistas de la dictadura de Franco y al día siguiente eran demócratas, sin que hubiera pasado nada, sin cambiar jueces, sin cambiar IBEX, sin cambiar poderes. Bueno, pues ese tardo-franquismo de estos 50 años, sobre todo ha gobernado más años que nadie el PSOE. Con lo que esos supuestos socialistas y de izquierda y obreros y españoles no son ni siquiera los últimos españoles, porque han estado al servicio de Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos, no de España. En ese sentido, y después de la Europa de los lobbies del poder económico imperialista. Luego de izquierdas. Si son de izquierdas, yo creo que les puedes preguntar a los pueblos de Colombia, al pueblo de Lula a Brasil, a los pueblos de Brasil o a las condiciones de los pueblos de España, cómo están, para entender que los intereses de las clases no se concilian de esta manera tan sencilla en el capitalismo neoliberal salvaje que existe aquí en este país. En este país hay cerca del 35% de pobreza nominal, que será más. La gente es escasamente propietaria de su casa en un porcentaje mínimo, a lo mejor del 15% de los jóvenes tienen alguna posibilidad de independizarse, hasta, cuando digo jóvenes, jóvenes hasta 40 años, o sea que más que nada para que nos pille cerca también a nosotros, los de jóvenes. Realmente ni son de izquierdas ni son antiimperialistas. Y luego España dice no a la guerra, dice sí a Palestina, pero no rompe relaciones con Israel, pero sí que en cambio ataca el derecho de la resistencia armada de Palestina. España dice no a la guerra, pero tiene directamente en su mira, en sus objetivos y en sus apoyos directamente a Ucrania, que son gente que prohíbe los partidos de izquierdas. El socialista también está prohibido allí en Ucrania, que gobierna un señor desde hace 7 años por amor al arte, y que además es prosionista y es todas las cosas esas a la vez, que es Zelensky. Y no es ese señor, es el poder que le han imbuido, con el que le ha ungido el imperio y Europa a las órdenes del imperio para poder así atacar a Rusia y posteriormente con eso debilitar a las posibilidades de China de defenderse en ese eje realmente antiimperialista, que son otros que quizás para hablar de ese eje derecha-izquierdas les sea más complicado aún ubicarlos, pero desde luego es mucho más de izquierda y comunista alguna de las resistencias islámicas de Irán, de Palestina o del Líbano, que los que lo es cualquiera de los partidos de izquierdas comunistas de Europa. Ninguno de ellos les llega a los talones en el patria o muerte y el pueblo primero que nada y la dignidad o no morir arrodillados, morir de pie antes que ir arrodillados, les ganarían cualquiera de esta gente, ¿no? Así que, en resumen, lo que tenemos que entender es que todas esas denominaciones, todas esas narrativas en ese contubernio ya no les aplican
independientemente a cada uno de ellos, porque al final en España lo que tenemos es que los partidos, cuatro partidos en vez de dos ahora, que juegan a ese reparto del Parlamento, cuatro partidos fundamentales más algunos autonómicos, pero que simplemente son ramas de los mismos intereses oligárquicos, pero juegan a ser proxies del gobierno tardofranquista general, impuesto por las oligarquías europeas, y a su vez Europa es un proxy de Estados Unidos y del gobierno imperial anglo-sionista de Estados Unidos. En realidad, por eso no se puede hablar de tal cosa. Y como ejemplo, te paso para cualquier comentario o pregunta, no estaré hablando yo solamente, pero por ejemplo, no nos olvidemos de que en el contubernio fue invitada a la plenaria del evento la señora Hillary Clinton. Por demás, una señora de una catadura de izquierdas y antiimperialista impresionante, felicitando el evento y apoyando el evento. Y con Soros, que todo el mundo sabe también que es Soros hijo, que son una familia eh, bueno, cristiana y decente que no te puedes imaginar, que está en todos los fregados democráticos que se le pida, ¿no? Apoyando este evento y moviéndolo. Por tanto, ¿qué puedo decirte? Que no sepas tú, mi amigo, con esas compañías y con esos síntomas. Los hechos dicen una cosa, la narrativa que ellos quieren poner es otra. Está siendo muy, muy claro y contundente y sobre todo diciéndonos la verdad frente a toda la parafernalia mediática que se lanzó en días recientes a raíz del evento, ¿no? Porque fue muy... se unió a la izquierda ahora sí para enfrentar a Trump. Claro, pero hay una necesidad, claro, es que Héctor, no te he contestado a eso. Claro que hay una necesidad, si no, no hubiera ocurrido este evento. Hay una necesidad de ponerle una válvula de escape a esta olla a presión que va a ser todo un mundo en Occidente apretado económicamente a lo bestia porque el imperio que los acoge y que los ata está cayendo. Y como está cayendo y está perdiendo, y que está perdiendo su hegemonía en toda el Asia Occidental y más allá, como está perdiendo contra Rusia, como está perdiendo económicamente contra China, como está perdiendo dominios en África, en el Sahel, como está perdiendo en tantos sitios, toda esa gente sabe que lo que viene es feo para ellos. Lo que viene, cuidado, que adelante está más cabrón, dice un amigo mío ahí en México. Sí, No sé claro, sin eh, ser mexicano. dice, cuidado. Y yo digo, pues sí, es cierto, es así. Y entonces lo que yo vengo a decir es, como se necesita eso, te lo sirven en bandeja con todos los apelativos, pero y con todo lo que a la gente que no está informada lo ven absolutamente necesario. Unidad antifascista, unidad anti-Milei, unidad anti-Trump, pero y unidad anti-Netanyahu. Pero vamos a ver, ¿alguien cree que si quitas a Netanyahu, Ben-Gvir o cualquiera al voleo que cojas dentro de ese mundo sionista, mata niños, no será igual como ha sido siempre igual desde que existe? No, no cambia. ¿Alguien cree que Obama mataba menos que Trump? Claro que ¿Alguien no. cree que Obama mataba menos que Trump? ¿Alguien cree que Milei es el tonto útil si se hace una organización anti-Milei y de repente metes ahí a la derechona, aunque se vista de peronista, alguna derecha peronista, alguna a lo más granado y te cabe todo ideológicamente, una vez quites a Milei, vas a recuperar algo para esa clase de trabajadora del país o vas a seguir pagando, como se pagó con Alberto Fernández, las deudas que eran odiosas y que no tenía que haber pagado y tuvo oportunidad de no pagar y las Exacto. pagó Alberto Fernández. Y Sí, se endeudó otra vez, o sea, otra no vez. solo... Es lo que dices, ¿cómo fue que hizo eso? Yo recuerdo en el caso de Fernández que pidió ayuda a Andrés Manuel López Obrador, alegando justificadamente que el préstamo que había contraído Macri, que fue un préstamo gigantesco de más de 40.000 millones de dólares, que estatutariamente no lo podía tener Argentina porque su economía no daba para ese préstamo y que él podía utilizar precisamente ese argumento para quitarse esa carga, este, el presidente Andrés Manuel en una mañanera habló que por favor, y al final de cuentas no resuelve, no hace nada, sino que acepta la deuda, ahora sí ya la asume él y aparte se endeuda más. Entonces dices tú, ¿y qué pasa? ¿Cómo están los apretones ahí para que tengan que caer tan fácil? Y
me queda claro lo que dijiste hace un momento de las milicias y de allá en Gaza, en Cisjordania o en Líbano, que son realmente los que llevan a cabo pues patria o muerte, ¿no? Ahí no hay otra, no tenemos otro. O sea, la verdad lo que hacen ellos es extraordinario, simplemente porque están defendiendo su tierra, sus recursos, a su gente. Eso es lo que hacen, pero el mundo los ataca a ellos de terroristas. Como el que yo diga ahorita eso, que Hezbollah está defendiendo su tierra, me hace terrorista a mí, cuando los terroristas son ellos. Los de Hezbollah no matan niños. Y ahora que tuviste, hace un momento que nos comentaste que estuviste en Irán, hay que recordar los desastres que está haciendo Estados Unidos y el genocida gobierno israelí, que también lo es el genocida Estados Unidos, de matándole niñas en esa escuela en Minab y destruyendo infraestructuras universitarias, hospitalarias. Irán tiene la tecnología y la capacidad para hacer lo mismo. Puede destruir exactamente lo mismo. Y no lo hacen. Igual que Hezbollah. No lo hacen. No matan a civiles como estos desgraciados lo hacen. Claro que se mueren algunos que andan por ahí, pero no hace el ataque no está destinado a civiles. No está Es que destinado a matar niñas. no ocurre tampoco en ninguna de las... O sea, estamos hablando de una lucha, una lucha de valores y civilizaciones diferentes, no solo una lucha. Alguien de repente pone que son imperialismos de China, de Rusia, hegemones. Eso es falso. Rusia no está enfrentando con los mismos valores imperialistas de esta gente. Para nada. Rusia y China están condonando deudas por toda África y ayudando en la defensa de esos pueblos de África que están rebelando en el Sahel. China y Rusia están ayudando a Cuba, como nadie ayuda, no con declaraciones, sino llevando barcos, llevando petróleo, llevando placas solares, haciendo recursos económicos. Realmente, en este sentido, bueno, México lo ha hecho también, pero lo digo por otros que van con mucha boca, pero veo mucho lili y poco lala, decimos aquí. No, realmente, en ese sentido, es una escala de valores diferente y una forma, efectivamente, que no se puede colegir del mismo modo. Son mentiras flagrantes contra Irán. Irán responde con ecuanimidad, con protección de la vida, responde a objetivos militares, responde a objetivos económicos, responde a quien tenga que responder, pero es que, ojo, eso es siempre, o sea, se tienen que inventar, ahora se han inventado con la IA unas que iban a ejecutar y que las había salvado Trump. Resulta que eran todo mentiras de la IA o gente que no iban a ejecutar en absoluto. Pero había una sola que era con un proceso y está libre, bajo fianza, y no está en el pasillo, en el corredor de la muerte, ni mucho menos. En realidad, esto que hacen ellos, a mí, yo soy ateo practicante. Pues esa República Islámica a mí me trata, tenemos amigos ahí, me trata con todo respeto, con todo, y me trata y me invita a eventos en los que yo doy mi punto de vista y además al principio, al final lo digo, soy ateo practicante, no tienen ningún problema con eso. No hay un problema con religiones, no hay un problema. Allí pues, en la calle que yo estaba en Irán, tú sales a la calle, en la misma avenida donde estaba en Guelab, donde estaba la antigua embajada que mandaron a los americanos, a los yanquis, a su casa, y ahí estaba la embajada como Museo de los Horrores. Bueno, pues en esa misma avenida tú encuentras una mezquita, encuentras ¿cómo se dice esto? Una, una de estas ¿Otra eh, iglesia? sí, iglesias cristianas ortodoxas, encuentras Sinagoga y seguro también. sinagoga, no me sale la palabra, una sinagoga, encuentras la Plaza Palestina. Realmente, realmente es de una prioridad asombrosa y respeto asombroso. Decía un señor que conoce mucho el mundo islámico que si hay un territorio islámico que menos aparente es ninguna fervorosidad en las manifestaciones religiosas, ese es Irán. Es una ciudad que podría ser cualquier ciudad europea en la forma de manifestaciones muy para adentro e incluso las acciones del ayatolá son acciones como el que tiene una supervisión de que no te estás yendo de los valores o principios fundamentales de esa revolución. Punto. En lo demás, el que gobierna es el elegido y los gobernantes son los elegidos por el pueblo. Es una cuestión que yo recomiendo, por cierto, un libro que también recomienda Marandi mucho, que es este libro, Going to Tehran, que es un libro de los Leverett, que es, yo creo,
una verdadera, es un poquito gordito, pero es una de las obras más interesantes para entender la política interna de Irán. Cuando ves y entiendes, y bueno, y cuando estás ahí y lo compruebas, que es absolutamente cierto, está escrito por dos yanquis, que fueron supervisores de conversaciones entre Irán y, bueno, pues ellos lo recomiendan a Merandi porque dice, cuando ves eso te das cuenta de la riqueza de lo que afecta todo el trabajo político y la gente de la calle en las políticas que se establecen en Irán. Muy diferente a lo que ocurre en España, yo no sé si en México, pero en España nosotros, el pueblo, pintamos menos que nada en la política. ¿Eh? Tenemos un voto que es para que creamos que pintamos algo, pero para nada, cero. Mira, ahorita cuando dices tú lo que estás hablando, yo digo que, porque aquí la verdad así lo conciben. Dicen, mucha gente dice que la política es el arte de conciliar intereses. Así te lo dicen. Entonces le digo, claro, y a veces, muy de vez en cuando, exageradamente de vez en cuando, el interés público. Porque primeramente son los de grupo, y lo vemos recientemente, ahora con una reforma que el pueblo la aplaudió, una reforma electoral y para los partidos también, y que cuando la revisaron los partidos dijeron, no, pues esto no pasa, ¿por qué? Porque me perjudica a mí. Oh, espérame, pues si el pueblo la quiere, que es el que te puso y te está pagando a ti, sí, sí, pero yo mando, entonces yo paso lo que yo quiera. Eso quedó muy claro, así ha sido siempre, igual. Entonces, me queda claro eso que tú dices en España. Aquí digamos que se trata de atender, pero no siempre pasa, precisamente por esa conciliación de intereses. Por eso yo siempre digo que soy un ciudadano que hace política y no un político que hace política. Y siempre hay uno que te pregunta, ¿y cuál es la diferencia? Le digo, muy bien fácil, mira, no vivo del erario público, es lo primerito. Y lo segundo, yo puedo pensar y hablar en voz alta. Tú no Mm. puedes. Yo le puedo decir a ti y a los que te rodean que son una bola de rateros, idiotas, de corruptos, tú te quedas callado. No puedes decir nada ni hablar. Entonces yo no quiero perder esa ciudadanía de hacer política para señalar ese tipo de cosas, como esta que mencionas, porque también siempre digo, aquí cuando nos quejamos, ¿verdad que eso es un chiquero? Les digo, es un chiquero. Sí, mira todo el mugrero que hacen. Digo, bueno, es un chiquero porque nosotros hemos permitido que la política la manejen los marranos. Y los marranos Mm. están para hacer embutidos, carnitas, jamones, que son deliciosos los de España. Y históricamente yo creo que son los mejores. Pero no para que manejen la política que nos perjudica a nosotros, hombre, es al revés. La teoría de los marranos la explicaba Orwell en el Rebelión en la Granja, ¿no? Cuando los marranos toman el poder y cambian. Sí, sí, pues Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Cuidado. No, no. Yo realmente lo que sucede en la política de las democracias occidentales es que ellos han ido estrechando, convenciéndonos de una realidad cada vez más ficticia con un manejo de la propaganda brutal, no como difusión de doctrina, que sería absolutamente lícito, que es lo que tiene que hacer la izquierda, difundir doctrina, ideales, principios, valores. No, no, como difusión de mentiras, de un mundo onírico diferente y una mentira. Y en esa mentira nos cogen, nos dejan ver a través de esa mentira y nos dejan escoger. Y entonces nos hacen lo de la ventana de Overton. La ventana de Overton, que es por una mirilla muy estrecha, tú ves la realidad. Pero si la ves ya muy estrecha, ellos además te desplazan la mirilla totalmente hacia la derecha. Y entonces tú lo que ves ahí, estás en la derecha, mirando a la derecha. Y tú lo que ves es tu derecha y tu izquierda y tu centro, tú no lo sabes, pero están totalmente todos a la derecha. Esa ventana de Overton es estrecha y totalmente desplazada a la derecha. Y toda la realidad que tú ves está ahí. Y toda la realidad que dicen que puede existir es esa. Y por supuesto, cualquiera que se salga de esa realidad es enemigo número uno. Claro, ahora la pregunta, yo creo, del millón es, bueno, ¿qué hacemos? ¿No le hacemos entonces esa solución que está planteándose frente a estos contubernios, estas reuniones que hacen de fascistas claros y puros, con el Milei, con los Trump, con los da igual, estas tropas que las hacen ahí en Argentina, las hacen aquí en Madrid? Está bien que haya un grupo de progresistas. Y dice uno, está bien si fuera que todo el mundo supiera que lo que te están diciendo es que aquí reconocemos que hay una gente que ya se ha ido de madre y nosotros de verdad creemos que hay que confrontarlos, pero no te están diciendo eso. De hecho, no te ponen como faro a Cuba, te ponen como
qué lástima Cuba, no se le puede permitir sufrir tanto. Y hace una declaración en la que se habla de ayudar a Cuba, pero la declaración no dice ni una vez Estados Unidos. Eso es como hablar, vamos a defender a Palestina y no nombres a Israel. Eso es Absurdo, como, absurdo. como que estés en Japón y estés celebrando el aniversario de los asesinatos de las bombas atómicas y no nombres a Estados Unidos. Bueno, es que eso ya lo hacen. Invitan a Estados Unidos, está ahí Estados Unidos, le invitan al aniversario y en el discurso no nombran que las tiró Estados Unidos, sino que la barbarie humana, tal. O sea, realmente es muy kafkiano, pero a la vez es muy kafkiano esa ventana de betón girada a la derecha y ahí hace que todo el mundo, como decía Fidel, tenga ya no desinformación. Una cosa es estar desinformado y otra cosa es que te hayan quitado la capacidad de pensar. Las herramientas que te han dado para pensar son las mínimas. Tú lo sabes, la forma en que las narrativas reales se ven restringidas en los medios para alcanzar al público objetivo de ellos, que es a ese pueblo que está todavía engañado, que piensa que debe ser que todos somos malos, que debe ser que todos somos criminales, que debe ser que tenemos que vigilarnos unos a otros, porque cuando está Hamas y está Israel, Israel se tira 100 años matando y estos dicen, algo habrá hecho Hamas. Y a la primera turno le echan mierda. Estoy todavía buscando el listado de los de Bucha en Rusia para ver qué es lo que ha hecho Rusia, cuando lo único que ha hecho Rusia hasta el momento ha sido defenderse de una agresión que le venía encima y que ya estaba haciendo, asesinando a 15.000 personas en Donbass. Todas estas realidades están contadas al revés y las siguen manteniendo contadas al revés esas izquierdas progresistas. Siguen hablando de Rusia culpable, siguen poniendo xenofobia y siguen hablando de Irán. Sí, Irán es un gobierno horrible, pero no está bien lo que ha hecho Estados Unidos y Israel. Pero ya te ponen el por delante, Irán es un gobierno horrible. ¿Pero por qué es un gobierno horrible? ¿Tú conoces lo que ha hecho ese gobierno por su pueblo? Pues, Pues es admirable, admirable. no lo dudo. En primer lugar, sobre todo los niveles de defensa que tienen, porque no se esperaban encontrar ese nivel de resistencia y eso lo hicieron porque tienen una dirección muy coherente, sabiendo que tenían un enemigo enfrente y pudieron armar a todo el país para poderse defender. Porque Eh, queda claro que cuando la idea de matarlos, que fue la de la más cobarde que hicieron ahí con ellos de matar a sus líderes, creyeron que con eso ganaban y Es les que han matado a todos. se olvidaron de que no había solo una dirección, había pueblo, Eh, había pueblo. Es como en Cuba. ¿Por qué no han podido con Cuba estos años? Porque había dirección y pueblo. Si no hay pueblo detrás, no hay de manera. dura. Mira, eso qué bueno que lo dices tú, porque yo recuerdo todas las dictaduras apoyadas por Estados Unidos que al final de cuentas cayeron. Y le digo, ¿por qué no cae la de Cuba? Que tú le dices dictadura. Le digo, simplemente porque la apoya el pueblo. Si no lo apoya el pueblo, no hay forma. Le digo, acuérdate lo que pasó cuando estaba Ferdinand Marcos allá en Mm. Filipinas. Le digo, estaba súper apoyado por Estados Unidos, pero el pueblo no lo apoyaba y lo tumbó. Ve lo que pasó con el Cha. Tenía todas las potencias ahí apoyando al Cha. Pero el pueblo no dijo no y lo tumbó. Y así es en todos lados cuando el pueblo no quiere al gobernante a costa de sangre, porque es la verdad. Son Eh, combates muy graves de que se muere mucha gente, se tortura mucha gente, hay pocos sobrevivientes. Por qué no ponen a Corina Machado en Venezuela en vez de dejar al gobierno chavista? Bueno, pues porque no les rentaba. Primero no les rentaba asesinar al líder, porque asesinando al líder tenía una respuesta contundente, eso estaba claro. Y segundo, no quitan al gobierno que han dejado allí, pues porque ha transado, es evidente, pero además de eso, no lo quitan porque les es más rentable un gobierno que al pueblo chavista lo deje perplejo, inmovilizado y con esperanza, que poner a Corina Machado, que no apoyaba a nadie y que de repente eso hubiera provocado una rebelión en ese pueblo que hubiera vencido al imperio. Pero Ahorita que estás mencionando a esta mujer que es de veras lo más detestable que conozco es, aquí tenemos equivalente, Lela Telles, le decimos, que está de senadora, que es igual de vendepatrias, que pide por favor que nos invade Estados Unidos, cada vez que amenazan con atacar los carteles, que tú sabes que ellos son los que los crean, los que les compran la droga a precio de mayoreo, los arman y hasta los mandan a capacitar, como ya se sabe, a Ucrania, allá mm, a Ucrania. O sea, ¿quién los envía?
Y no se enteran ellos que los mandan ellos, entonces utilizan los carteles de droga precisamente para lucrar y para desestabilizar, obviamente, una población, como aquí en México lo están haciendo, ¿no? Pero ahorita que la mencionaste, esta mujer, me llama la atención cuántos venezolanos viven allá, gracias, ahora sí que al PSOE, por decirlo así, y cuántos odian al PSOE y cuántos son racistas. Hay una cosa muy interesante, Yo ¿sabes? estoy impresionado con eso. Estás impresionado, ¿no? Porque es una selección espectacular. Quiero decir, independientemente del venezolano de a pie que se ha buscado la vida y esa migración, porque con todo ese bloqueo, ese daño, que se hace un daño transversal a toda una población, con el bloqueo y con el asedio que producen contra Venezuela, como el que producen contra Cuba, pues en realidad, y se produce una diáspora, pero una de las cosas más interesantes es, tú sabes, en Madrid es la ciudad de España, evidentemente que bueno, pues uno de los espacios más caros de toda España está en Madrid, en unas calles concretas del centro de Madrid. ¿Sabes? En Madrid, pisos de más de 1 millón de euros, o sea, más de 1.100.000 dólares, pisos de más de 1 millón de euros, que para que te des una idea, pues un piso medio normal, dependiendo de la ciudad, pues está entre 100.000, 150.000 como mucho. Está súper lujo lo que estás hablando. Entonces es 1 millón de euros, más de 1 millón de euros. Todos los pisos de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de 7 millones, de más millones de euros. ¿Sabes que el mayor número de compradores del último lustro en Madrid es de venezolanos? Compras venezolanos, es la mayor diáspora que hay de millonarios venezolanos. Ahora tenéis también algunos ucranianos por ahí. Pero realmente son una clase pudiente que dice que quiere liberar a Venezuela. No, lo que quiere es que ya viene con muchísima pasta, pero la quiere toda, no quiere un poco, la quiere toda. Y esas son la clase que está aquí con chavada y confabulada con estos gobiernos que apoyan, como tú has dicho, a Corina Machado, el PSOE le ha dado aplausos. A Maduro le dijo que tenía 8 días para irse, no sé, ¿recuerdas? Hubo una vez que dijo que tenía 8 días para irse, hace unos años. O sea, han reconocido al, ¿cómo se llama?, al Guaidó, que se confirmó en una plaza, todas las democracias europeas reconociendo al Guaidó de turno. O sea, que quiero decirte que por eso son autoproclamadas democracias en Occidente y en cambio gobiernos populares con sistemas diversos. Por ejemplo, Cuba gobierna un partido, pero toda la evolución del partido de arriba abajo y toda la evolución del gobierno desde lo local hasta lo general es lo más democrático que te puedes encontrar. Empezando porque no se puede con dinero superar a otro para convencer a la gente. Todos tienen la misma posibilidad y capacidad de publicidad. No pueden poner publicidad pagada a otros niveles para que yo tengo más dinero, voy a publicar más mis ideas que tú. No empieza así, empieza desde abajo arriba y, por lo tanto, más demócrata que China o que Cuba no son ninguna de estas democracias occidentales. Al contrario. Y luego se notan los resultados, porque si es pueblo el que gobierna, si es pueblo el que realmente está en la política, realmente no gobierna contra el pueblo y en favor del imperio. Y así ocurre que de repente China, que se dice pronto, no tiene, no, es que siempre dicen, pues esos países nórdicos que tienen poca gente y por tanto es muy fácil crear políticas pues más proteccionistas, pero no, China tiene 1.500 millones de personas y con 1.500 millones de personas ha conseguido que 850 millones de personas salgan de la pobreza, erradicar la pobreza severa en China, que no ha conseguido, bueno, mira a ver la pobreza en España o mira a ver la pobreza en Inglaterra, En con Estados millones. Unidos mismo, o sea, Estados se la Unidos. pasan todos los premios Nobel de Economía, ¿para quién son? ¿Y cómo no le han dado ningún premio Nobel de Economía a un economista chino que haya logrado precisamente que su población saliera 850 millones de personas de la pobreza? Jamás se lo van a dar. No hay forma. Es imposible. Ahí te das cuenta que todos los premios Nobel están súper vendidos, seleccionados, hasta direccionados, porque reconocer ese triunfo de China, que es un triunfo de la humanidad, pero logrado por China, se cae todo lo que nos han vendido estas democracias occidentales adalides de los derechos humanos, que no lo respetan, adalides de la libertad de expresión, que tampoco la respetan. O sea, es absurdo. Es absurdo completo. Adoro, una vez en mi programa vino, es una anécdota que cuento a veces porque fue muy divertida, estábamos en el programa en la época del COVID, de la cuarentena.
De hecho, ahora el programa el canal es antiimperialistas.com. Sí, pero ¿Cómo antes está? era en la cuarentena, mencionabas tú el Sí, sí, término este, ¿no? tertulias en cuarentena. Tertulias en cuarentena, Pero exactamente. claro, cogimos antiimperialistas.com después porque nos han eliminado el canal. Nos han eliminado, yo tengo 27 canales eliminados. No, 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 no censurado, no eliminado, no, no, eliminado, Eliminados. eliminados, 27. O sea, he tenido que buscar 27 voluntarios con sus teléfonos y sus cosas para crear 27 canales nuevos. De hecho, vamos por el Vietnam, porque primero le llamamos Tertulias en cuarentena, luego no sé qué le llamamos Tertulias, luego le dijimos Tex, luego dijimos el canal de mi abuela, como me cargaron el canal de mi bisabuela, que se lo cargaron también, y al final pusimos Vietnam 1, Vietnam 2, Vietnam 3, vamos por el Vietnam 20, creo que vamos, o 21. ¿Ok? Entonces, en realidad censuraron tanto que dijimos, bueno, para que la gente pueda recuperar programas, estamos intentando meterlos todos en una página web y entonces, bueno, pues antiimperialistas.com. ¿Te quieres creer que cuando me dice mi asesor antiimperialistas.com te gustaría un canal antiimperialista como el tuyo? Y digo, sí, pero eso va a ser imposible que esté. Está libre, no me jodas. Así que antiimperialistas.com y antiimperialistas.org somos nosotros. Mira. ¿Cómo está la izquierda en español en el mundo? Que estaba libre el canal. O sea, porque claro, hay que recordar aquella época en la que con Tony Negri y Michael Hart se decía que el imperio ya había muerto, ¿no? Que ellos ya, que eso era una cosa del pasado. Con toda esta troscomanía que había criada a los pechos de la escuela de Frankfurt en Europa, se creó un eurocomunismo de bote, un eurocomunismo de Trump Antojo, bueno, que sirvió para lo que sirvió, para hacer mucho daño, para llevar Gorbachov al poder y cosas así. No, yo realmente te decía que la anécdota era que en un programa nuestro, Tertulias en Cuarentena, yo obligaba a los que entraban, no tenían excusa, estaban en casa, no podían irse por ahí. Entonces les obligaba a estar 3 horas por lo menos. De modo que conseguía que 8 señores o señoras se juntaran allí de todo rango, nivel y condición de gobierno, de intelectualidad, de militancia, de tal, y se juntaban ahí y se tiraban y les obligaba a estar las 3 horas. Y de hecho, a la maravillosa Estela Caloni, que tenía ya una cierta edad, entonces, ahora la tiene, pero entonces ya la tenía, cuando me dijo que ella estaba muy sana y muy bien, le dije, pues entonces a ti te obligo también, porque me dijo Atilio Borón, Chema, ten cuidado con ella, que es mayor ya, no la obligues como a mí a quedarme 3 horas en el programa. Y yo le decía a Claro. Atilio, bueno, no te preocupes, Atilio, pero cuando ella me dice, no, 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 si es por las tareas que tengo, que estoy muy apurada de tiempo, digo, ah, si es por eso, nada, te quedas 3 horas y tú respondes al teléfono, lo que quieras, como tú hablas cuando quieres, estás esas 3 horas ahí en un conversatorio con 8 personas, tú puedes estar atendiendo otras cosas y el conversatorio. Sí, sí, eso sí, vale. Pero llega un día y entra al programa Adolfo Pérez Esquivel. Ok. Y Adolfo Pérez Esquivel, que es premio Nobel de la Paz ahí en Argentina y tal, entra, da un pequeño speech, lo saludo, tal, y se va. Y en pleno directo me suelta ya, ¡eh! ¿Por qué ese señor entra y se va y yo aquí, qué pasa? Que como es premio Nobel, y yo le digo, no, querida Estela Caloni, el premio Nobel está muy devaluado. Lo tiene gente como Obama. Entonces, para mí el premio Nobel es una mierda. Pero Estela, que Adolfo Pérez Esquivel tiene 90 años largos. Y dice ella, y yo casi tengo los mismos y estoy más trabajada que él. Y dije, tienes razón, Estela. A partir de ahora tú, en mi programa, entras cuando te da la gana y sales cuando te da la gana. Y me tomaré un vino a tu salud. Y digo, y así fue. Esa es una Mira. anécdota maravillosa, pero para que sepas que si a mí me viene uno con la vitola, soy premio Nobel, le digo, ¿y a mí qué? Pero si eso está muy mal visto en Claro, en tu en mi perspectiva y razón. de la de todos, porque quedó más que ejemplificado ahora con el premio Nobel que le entregaron a esta mujer. Y solo hay que ver la historia, dice Obama, Kissinger, en fin, cada animal le han dado el premio Nobel, que está totalmente devaluado. Incluso en México salió un anuncio de una taquería y decía, por la orden de tacos le regalamos un premio Nobel.
Habrá que preguntarse a los que le dan el premio Nobel. Ujú. A los que, bueno, hay gente a la que da el premio Nobel que dices tú de repente, ostras, pues se lo ha merecido, ¿no? Como Pérez Esquivel, ¿no? Ah, Pero luego tú piensas, ¿y por qué harán eso también? Y dices, pues claro, lo hacen porque necesitan vestir ese premio con algunas firmas importantes que sigan dando prestigio al premio. Porque si no, si todos fueran Obamas y Kissingers, dirían, ¿qué pasa? Nos van a pillar. Pues eso claro. es lo que ha ocurrido en Barcelona, querido Héctor. En Barcelona han vestido el evento con la presencia de Claudia Sheinbaum. Si no estuviera Claudia Sheinbaum, eso no era un proyecto de progres, no. Era un proyecto de izquierdas, no. Ni de antiparistas, no. Eso era un proyecto ¿cómo se dice? De truchas o de truchos. Bueno, la verdad, digo, me encanta la opinión que estás dando tú. Entiendo que Claudia Sheinbaum digo, tuvo que haber pesado porque en charlas que hemos tenido anterior a ella pesaba mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora pesa especialmente ella. Hemos estado en charlas y no charlas con gente que nos dice que la admiran mucho y que sobre todo lo que hace frente a Trump, que realmente es muy limitado porque está muy encorsetada en las maniobras y sin embargo enfrenta. Cada vez el margen de maniobra para mí está más reducido en el sentido de que va a tener que responder en un momento dado tajante y es lo que quiere, es lo que se quiere evitar. Por ejemplo, alguien me dijo en una conversación que tuvimos desde Turquía, me dijo, a ver, ¿quién es el dueño del petróleo en México? ¿México? Bueno, entonces ¿por qué no pueden mandar petróleo a Cuba? Pues si es su petróleo, pueden regalarlo, pueden hacer lo que quieran con él y entre comillas, no se regala, ¿eh? Cuba lo paga. Se le dan facilidades, por supuesto, pero Cuba lo paga. No se le está regalando el petróleo. ¿Por qué no se hace? Me dice, le digo, porque ahí está la Marina de Estados Unidos esperando secuestrar al que llegue a bombardearlo. Y si bombardea y secuestra, va a obligar a que México tome una postura y de ahí se pueden desatar muchas cosas. Claro, hay una diferencia y yo efectivamente digo que Claudia lo viste, pero en cualquier caso, ni Claudia ni México, ni siquiera con AMLO, deberían ser el faro de la resistencia antiimperialista. Porque el faro tiene que ser aquellos que ya lo ponen todo, el cuerpo, como lo está poniendo Cuba, como lo pone en defensa, como lo ponía antes en defensa Venezuela, como lo pone ahora Irán, o como lo están poniendo en Rusia enfrentándose en Ucrania a toda Europa, a la OTAN y al imperio. Ahí y en Palestina, cuando se levanta la resistencia. En Líbano, cuando su ejército es cipayo de los sionistas y es Hezbollah el que tiene que hacer el ejército del pueblo allí. Entonces, realmente es como si yo me erigiera como el faro periodístico del eje antivirista. Tienen que ser los de Palestina, los periodistas que están en Palestina defendiendo con su vida y en Líbano defendiendo con su vida a la verdad. Están allí. Y esos son el faro. Yo puedo decir que estoy absolutamente con ellos, hasta qué punto estoy dispuesto a ir allí, pero no puedo elegirme en faro desde un occidente aquí sentado en mi casa, en una zona en la que no tengo de momento riesgos excesivos. Digo excesivos de momento, porque aquí Pablo Hasél y con Pedro Sánchez, con Podemos, Sí, con Sumar, con todos esos gobiernos de izquierda compartidos, llevan la cárcel 5 años sí. por cantar verdades. Y digo una cosa, el caso de él me preocupa, incluso a mí me gusta mucho el rap, porque considero que es una herramienta fabulosa en términos políticos, y tú conoces también a Daniel De Vita, que es el que nos hizo incluso el tema de nuestro programa, me encanta que él sí sea pues un rapero que habla lo conocen como de hecho, como el rapero del pueblo, y les Ujú. decía, bueno, ¿qué pasa con Pablo? ¿Por qué no lo apoyan? ¿Qué está pasando? O sea, el caso lo veo muy perdido, me refiero, no está vigente en medios. De repente pasan una nota y digo, oye, 5 años de su vida, cinco Sí, años de su vida ahí detenido por una canción. Antes no lo mataron, así como Víctor Jara allá en Chile, porque digo, oye, pues sería el extremo, ¿no? Pues, matarlo porque cantaba. Acá no te encierro 5 años de tu vida. sí, y dices, ¿por qué no está? Bueno, él ha criticado duramente y con toda la razón, a Pablo Iglesias, a Podemos, a las izquierdas truchas de aquí. Y entonces, claro, ellos cuando no está en el poder tampoco han hecho nada por él. Ni ellos, ni Sumar, ni Podemos, ni PSOE, que son los que gobiernan en todo este periodo que él está encerrado. Y aunque en las calles le pedía, la gente salió antes de encerrarlo y todo, salió con protestas, con todo, porque lo iban a encerrar y tal.
Y aquí no se movieron poderes por ningún lado y ahí sigue. Y lo que él no va a hacer es ofrecer un arrepentimiento para un indulto o cosas parecidas. Entonces él cumplirá su condena entera y volverá a cantar verdades. Pero realmente y además tremendo. O sea, no está en unas condiciones además adecuadas. Y bueno, la condena de él es de 6 años, va hasta el año que viene, pero la condena que esperemos que no le pongan más, porque pueden ir acumulando más cosas que se les ocurran, pero la situación de él y de otros presos políticos que hay en este país es siempre de venganza. Se vengan con ellos por enfrentarse. Dime una cosa, o sea, el código allá penal es muy, lo noto yo que es muy humanitario, no sé qué palabra poder decir, me refiero, por ejemplo, ahí está el esposo de la infanta, que lo condenan, y cuando cumplió ni la mitad de la condena, 2 años o 3 años, le permitieron irse a su casa. Tú me estás hablando que él 1 año más cumple la condena de 6, ya lleva 5. ¿Por qué no lo han sacado en base a esa misma forma que hacen con tantos otros, sobre todo con tantos políticos que han robado allá, que han Eh, robado a lo que han querido? ¿Por qué no lo han sacado si ya cumplió casi la condena? Aquí condenados por golpe de Estado salieron antes que Pablo Hasél. Condenados por delitos terribles contra el Estado han salido en 1 año, en 2, en 3. Condenados del GAL fueron enseguida que el grupo aquel de crímenes de Estado contra, Que traía Felipe contra González ETA. contra, Sí, sí, los de ETA, en este caso sí, los sí, GAL, le sí, llamaban los famosos sí, GAL. sí, sí. ¿Y entonces por qué él tiene 5 años allí? Y cuidado que él sabe bueno, pues igual se siguen vengando, depende, ahora entra también el PP y pone también otra condena, pero el que tendría la manija para sacarlo en teoría no sería la izquierda, la que dicen que son izquierda. Por eso te digo que es falso. En realidad ellos lo que no quieren es gente que diga verdades contra el sistema y de hecho, te diré más, hay una ley que se llama la ley Mordaza. La ley Mordaza la puso el PP. El PSOE dijo que la iba a quitar. No la quitó nunca. Con Podemos, luego cuando gobernó, dijeron que le iban a quitar. No la quitaron nunca. Luego hicieron otras leyes que la modificaron, pero al final fue para peor. Y ahí siguen. La ley Mordaza es la que aplican ahora mismo para muchas de las condenas a los que han hecho, por ejemplo, manifestaciones por Palestina. O sea que... Oye, está trágico lo que me estás comentando. Para no quitarte más tiempo y no abusar más de ti, del tiempo que nos estás dando, me gustaría saber cómo ves las cosas, o sea, qué crees que pase en los próximos meses, sobre todo en el tema de lo que estás hablando, hemos hablado ahorita, por ejemplo, de lo de Irán, de que realmente llegó a un punto de un callejón sin salida Trump, ya no puede salir libre sin que esté criticado dentro de su propio país. Ya le renunció ayer mismo el secretario de Marina y le han anunciado a otros porque los obligan, obviamente, están buscando, como él en su momento dijo, porque hay una grabación ahí, no lo estoy inventando, que envidiaba a Hitler porque él tenía generales leales. Realmente no conoce tanto la historia, pero bueno, él decía eso. Y, imagínate ya en su concepción, quiero generales adictos a mí como Hitler los tenía. Ok, entonces está deshaciendo de esos. Y se entiende que entonces lo más probable es que haya otra guerra contra Irán, y sé que los iraníes están ya preparándose. ¿A qué crees que vaya a reventar todo esto? Y estamos viendo también que se está alineando un frente, digamos, toda Europa, la OTAN, Estados Unidos contra Rusia, y acá cuando atacaron Irán, los dos países más belicistas y más armados del mundo, que es Estados Unidos y Israel, exigiendo a la OTAN para que también entre de montoneros, a ver si entre 20 podemos con Irán y le ganamos, así de montoneros, de bajos, de chafas. Vimos que se están alineando Rusia con Irán y con China. Es una entrada. ¿Por qué? Porque a China no le conviene que Irán desaparezca y le hagan lo que han hecho con Siria, con Irak, con Líbano, porque digamos ellos le compran petróleo y lo necesitan. Y Rusia no le conviene tener ahí que les hagan Irán, porque van a hacerle ya lo que ya está pasando en Siria, que es lo que no quiere que le pase en Ucrania. No quiere y que los tengan ahí para que no lo estén atacando ni poniéndole misiles de corta distancia. ¿Para dónde va esto? ¿Cuál es tu opinión? Porque no veo yo que haya paz. No veo, oye, ya todos captaron de que la están regando y se acabó el asunto. No,
Veo que esto Mm. sigue avanzando, avanzando y avanzando y no tengo idea para dónde va. En tu idea, Sí. ¿qué crees que suceda? Mira, Héctor, efectivamente, ese acrónimo que ahora está famoso en inglés, que es CRINC, es China, Rusia, Irán, and North Korea. Los cuatro países son una unidad de destino en supervivencia. Bueno, entiendo que Bielorrusia es Rusia, pero los cuatro países fundamentales, Rusia, China, Irán y Corea, es una lucha existencial. Y si Irán cae, es la última frontera. Si Irán cae es tan malo, tan nefasto para Rusia como si cae Ucrania. O sea, si cae Ucrania en manos de Europa y en manos de la OTAN. Si cae allí, eso no podían permitirlo. Pero es que lo de Irán es tener un cáncer en el estómago, metido en el estómago de Rusia y de China, del tamaño de un balón de fútbol, nosotros en el estómago. Entonces, no pueden permitirse que Irán caiga. Pero aparte de esto, coinciden y trabajan juntos desde hace mucho por una forma de estar diferente en todo ese contexto. Recuerda que las relaciones de la ruta y la seda, de las relaciones de cooperación de Shanghái, las relaciones de que han ido estableciendo todos los BRICS, todo el mundo multipolar, sobre todo en Asia Occidental, han sido profundas y desde hace ya más de una década. Pero además recordemos que Soleimani, iraní, cuando tuvo que defender Siria, con quien contó con todas, fue con Rusia. Y Rusia ha estado 12 años defendiendo Siria. Lo que pasa es que llegó un momento en que los frentes se acumulaban y Siria no estaba ya con capacidad de defenderse. Y bueno, pues la perdieron de momento, por ahora. Cuando vuelva a volcarse la tostada y se vayan los cipayos y caiga Israel, Siria volverá a renacer y volverá a la resistencia. Pero recordemos que toda su estructura de resistencia que hizo Soleimani con Palestina, que dio lugar a esa gran rebelión del gueto de Gaza el 7 de octubre, todo eso está creado con un entendimiento, incluso a veces con coordinación. No creamos que Yemen sacó los misiles corriendo con alpargatas en medio del desierto, no. Claro. Aquello viene facilitado por una relación de conexión total de las resistencias que además Irán, el chiismo, la revolución islámica, desde el principio estaba en sus principios y valores está la defensa del oprimido y la lucha contra el opresor y en cualquier lugar del mundo. Eso está en los valores primeros, principales de esa revolución. Y ayudaron a Palestina desde el principio. Pero es que además Rusia está involucrado en esa resistencia desde los tiempos de la guerra de Siria, como mínimo. Rusia, China, estuvieron ayudando a Irán cuando esta rebelión en enero del Mossad. Estuvieron ayudando a Irán, estuvieron ayudando contra los Starlink. Están ayudando ahora a Irán en la defensa del territorio con todo. Irán dejó los aparatos estos, ¿cómo se llaman? Che, Hippers, pensé que ibas a decir. no, no, los aparatos voladores estos autónomos. Los drones. Los drones. Le dejó Ajá, los drones para la guerra de Ucrania. Fueron drones, primero, de fabricación iraní, bueno, de diseño iraní más que de fabricación. Y Rusia, a su vez, le ha devuelto un diseño hipersónico mayor, de mucha más velocidad a las tropas iraníes. a la guardia. Sí, a la Guardia Revolucionaria. Todos ellos se necesitan. Entonces hay un eje antiimperialista muy fuerte. Pero fíjate que ese eje antiimperialista lo que es consciente es de que por fuerza bruta en este momento todavía todas las fuerzas de la OTAN y todas las fuerzas del imperio anglo-yanqui sionista son abrumadoras, pero sobre todo es abrumador que ellos juegan sin reglas. En cambio, en este lado del mundo, en Irán, en Rusia, corazón, todos los pueblos que saben que si hay una guerra y gana Irán y vence Irán, la humanidad
está a salvo. Y si no vence Irán, que a nadie le quepa duda, la caída del imperio es buena, que el imperio venza contra Irán es el principio del fin, es la barbarie, es total, es la pérdida de todos los valores posibles, es el sionismo y sus genocidas con todo el terreno libre. ¿Qué va a ocurrir? Yo estoy convencido de que Irán no va a caer, de que Irán no la van a dejar caer, pero además de que lo que ellos cruzan con China y con Rusia no son solo intereses económicos, ni siquiera los obvios de supervivencia, sino que están cruzando intereses de multiplicar la revolución de valores de humanidad frente a los valores de la barbarie. Y por eso están ayudando también a Cuba, que ni por cuestiones de territorio, de riqueza, de intercambio económico, de nada sería necesario e imprescindible para Rusia, para China, pero lo es porque han sido y serán un faro de valores que ellos han mantenido la antorcha allí firme y tienen que, por tanto, corresponder perfectamente ellos. Como dato final, decirte que ya lo dijo Fidel y ya lo dijo precisamente Hugo Chávez. Ambos dos, cuando todavía estaban vivos, dijeron en las visitas que hicieron Xi Jinping por la región y Putin por la región, dijeron, se conoce que hablarían en privado de la que se les venía en Ucrania. Y ellos ya sabían, porque sabes que el informe de la RAND Corporation está desde mucho antes y todo lo que se les venía. Bueno, pues seguramente le dirían, sabemos que se nos viene esto. Y porque entonces ellos, uno por escrito, Fidel, y otro por en hablado, dijeron en aquella época que la humanidad se iba a enfrentar contra la barbarie, solo que a la barbarie se iba a llamar democracia. Y que Xi Jinping, no dijeron Rusia y China, dijeron Xi Jinping y Vladimir Putin están destinados a salvar a la humanidad de la barbarie. Mira qué interesante lo que estás comenzando. Chema, de veras te quiero agradecer de corazón toda esta charla que me diste y te voy a volver a molestar, ¿eh? Me quedé con muchas ganas por los lugares donde has andado, todas las anécdotas que cuentas y sobre todo la visión que tienes, que se me hace muy, muy colindante. Coincidimos en muchas cosas y creo que tenemos que hacer la lucha por romper ese cerco informativo que hace la derecha a través de los medios hegemónicos que controla. Por eso yo salgo acá con un muro y se trata de hacer una ventana, cuando menos ahí, para que la gente pueda respirar y hacer oír su voz. Creo que lo haces exitosamente en tu programa, el actual, porque digo, yo me acuerdo el de la cuarentena. Nosotros también empezamos cuando estaba el COVID, ¿eh? Y pensamos que iba a durar muy poco, porque el COVID se iba a acabar y nada, todo lo que duró y las consecuencias que tuvo. Entonces, no te quiero quitar más tiempo, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Abrazo gigante y solo decirte que para la gente que nos escucha, que he hablado yo todo el rato porque él me dijo al principio, yo te sigo, pero tienes que hablar lo que quieras. Y Claro, porque quería escucharte. es Imagínate que que, yo se le he encantado. La idea era eso, escucharte a ti. A veces, bueno, recientemente estuve en un programa donde me invitaron a mí y les dije gracias porque me dan permiso a mí de hablar. Cuando yo estoy con mi programa no puedo hablar mucho, aunque el productor me dice, ya hablaste, ya cállate, déjalo hablar, me manda un mensaje. Pero generalmente no hablo mucho y ayer estuve en uno donde sí me dejaron hablar y expresar todo lo que estaba. Un programa que hace un iraní que ahorita está de momento en Líbano y para hablar de la ajá, situación. Entonces me dejó hablar, estuvimos 2 horas, entonces me encantó porque hasta me desahogué. qué Se llama bueno. Irán al aire se llama el programa y me gustó Ajá. mucho y aquí pues es tu programa y tú puedes decir lo que quieras, que fue muy, muy interesante los temas que trataste. Ya no te quito más tiempo porque ya es noche allá, estamos en contacto. Haremos la vuelta. Tendremos a Héctor Díaz en nuestro programa en canal de Tertulias de Cuarentena en Ándale, yo Netflix. con todo gusto aceptaría la invitación, sería un honor. Quedo Abrazo, pendiente. Ándale, abrazo gigante. gracias.